Amén, hermanos. Pensé que esa era la corneta. Hoy continuamos con nuestras clases de masculinidad y femineidad bíblica. Femineidad bíblica, es así como se pronuncia. Y la clase de hoy la he titulado El diseño de Dios, varón y hembra. El diseño de Dios, varón y hembra. Quiero dar créditos al pastor Miguel Núñez porque su libro Revolución Sexual me ha sido de gran ayuda para estas clases. Un libro que recomiendo si pudieran adquirirlo. Es el nuevo libro del pastor Miguel Núñez junto a su esposa Catherine Sheraldi. Ellos son médicos y obviamente él es pastor, ella es cristiana y han combinado las dos cosas, tanto dar una perspectiva médica como bíblica de todo lo que tiene que ver con el género y la sexualidad. Y me he valido de este material para lo que vamos a ver en esta noche y el próximo miércoles. Entonces, en medio de mi clase yo quiero que examinemos algunos pasajes bíblicos, vamos a ver algunas estadísticas y algunos detalles que son de gran relevancia para cada uno de nosotros hoy. Lo primero que yo quiero recordar es esto. El diseño original de Dios es allí a donde vamos a volver en esta clase y el miércoles. Y es allí donde nosotros deberíamos regresar. Y es eso lo que nosotros deberíamos enseñar. Y es eso lo que deberíamos animar a las personas. Una de las cosas que nosotros vemos al examinar nuestra sociedad es un gran caos. En el cual al preguntarnos por qué sucede, podemos llegar siempre a la misma conclusión. Nuestra cultura, nuestra sociedad se ha salido del diseño de Dios. Y nosotros los cristianos debemos volver al diseño original de Dios. Para las familias, para la política, para la economía, para todo. La iglesia cristiana debe tener una cosmovisión bíblica de todas las cosas. Cosmo, mundo, visión, ver. ¿Cómo vemos el mundo? Todos tenemos que tener una cosmovisión, pero no cualquier cosmovisión, sino una cosmovisión bíblica. ¿Qué tiene que decir Dios sobre la economía? ¿Qué tiene que decir Dios sobre la vestimenta? ¿Qué tiene que decir Dios sobre la política? Dios tiene que decir algo sobre cada uno de estos temas. Muchos cristianos hoy piensan que, bueno, solo tenemos que cruzarnos de brazos y no hacer ni decir nada. Como si Dios no tuviese que decir nada de la economía o de la política. Dios tiene que decir mucho de la política. Dios tiene que decir mucho cómo funcionan los gobernantes y cuáles son los modelos de gobierno que a Él le honran. Dios tiene que decir mucho sobre la economía y muchos aspectos más. Sobre la sexualidad, sobre el género. De absolutamente todas esas cosas, la Biblia, la palabra de Dios tiene algo que decir. Hermanos míos, como dice el escritor de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Nada nuevo. Y Dios tiene algo que decir. Y tú como cristiano deberías ver este mundo desde no de los lentes de la cultura caída y sin Dios, sino desde los lentes de la palabra de Dios. Es así como tú tienes que ver la vida. En cuanto a la crianza de los hijos, Dios tiene algo que decir. Tienes que preguntarte cuál es la cosmovisión bíblica que tú tienes que tener de todos esos aspectos. Y es eso lo que vamos a hacer con respecto a la masculinidad y femineidad bíblica. Examinemos esto en primer lugar a la luz de un texto muy conocido por nosotros. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice la Biblia, si tú y yo no estamos de acuerdo con la Biblia, tenemos graves problemas. Yo entonces, en lugar de probarte algunas cosas usando la Biblia, yo debería probarte primeramente la veracidad de ella. Pero si tú crees en lo que la Biblia enseña, escucha esto. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, la Escritura revela un Dios que ha desplegado su gloria en toda la creación. Una escultura extraordinaria evidencia la genialidad de su creador, ¿cierto? Cuando tú ves una escultura hermosa o un cuadro hermoso, la primera pregunta que tú te haces es ¿quién lo creó? Y esa escultura extraordinaria evidencia la genialidad de su creador. Del mismo modo, una escultura deficiente declararía la falta de habilidad o ingenio de quien la esculpió, ¿cierto?
Si es algo malo, tú enseguida puedes ver lo deficiente que es su autor. El caso de la creación del universo no es diferente. Su extensión y la complejidad del universo revelan con toda claridad la sabiduría, el poder y el control absoluto de su creador. Al ver la creación, tú debes ver a su creador detrás de ella y lo poderoso y lo sabio que es. Un hombre común y corriente no pudo haber creado o diseñado algo tan hermoso y algo tan increíble como lo es el universo. El problema es que los hombres, cuando admiran la creación, en lugar de centrarse en el creador, hacen de un Dios a la creación, a la que hoy llaman la madre naturaleza. A quien deberíamos admirar no es a la naturaleza, sino al creador detrás de ella, que es Dios. La creación, dice el salmista, proclama la gloria de Dios. Hermanos, ¿qué es la gloria de Dios? Alguien la definió de esta manera: la gloria de Dios es el conjunto de sus atributos, los cuales Él ha reflejado de diferentes formas, momentos y lugares. Todo cuanto Dios ha hecho es para su gloria. O sea que cada vez que vemos una manifestación de los atributos de Dios, nosotros vemos al mismo tiempo una manifestación de su gloria. Por eso es que el salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Cada despliegue de los atributos de Dios es una manifestación de su gloria. Por ejemplo, en la crucifixión fue un acontecimiento en el que Dios manifestó su gloria como nuestro Dios. Si la manifestación de la gloria de Dios es el despliegue de sus atributos, ¿cómo podemos ver en la crucifixión una manifestación de la gloria de Dios? Cuando vemos el amor, así es, cuando vemos la gracia, cuando vemos el poder de Dios, cuando vemos la santidad de Dios, cuando vemos la justificación de Dios, la justicia de Dios. Es por eso que Cristo dijo en Juan 12:23, ha llegado el momento de tu glorificación. Porque allí se iban a manifestar atributos de Dios y cada vez que se despliegan los atributos de Dios es una manifestación de su gloria. ¿Entendemos hasta allí? Sí que lo anterior constituye nuestro argumento a favor de que la creación del hombre y la mujer a imagen de Dios debe de igual manera manifestar su gloria. Si esto es cierto y creemos que lo es, entonces las características distintivas de cada género deben reflejar aspectos del carácter de Dios. ¿Escucharon eso? Cada característica distintiva de cada género debe revelar aspectos del carácter de Dios. Características distintivas en el género masculino debe reflejar aspectos del carácter de Dios. Características distintivas en el género femenino deben reflejar aspectos del carácter de Dios. ¿Entendemos eso? Ahora bien, como el Señor es infinito y nosotros limitados, nunca tendremos la capacidad de reflejar todo cuanto Él es. ¿Entendemos eso? Pero sin lugar a duda, una de las maneras en que Dios ha revelado su gloria es a través de la creación de dos seres distintos, aunque complementarios. El hombre y la mujer, de forma individual, exhiben diferentes aspectos del carácter de Dios y manifiestan así con mayor excelencia la gloria de nuestro Creador. Sin embargo, la unión de dos personas en matrimonio refleja otras características de Dios que la soltería no puede desplegar. ¿Saben cuáles? La capacidad de procrear. Eso es algo que la soltería no se puede dar. Solo el matrimonio puede reflejar ese aspecto. Y quiero resaltar algo más aquí. Dios creó al ser humano con un género binario. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Él no hizo dos personas solo para proveer compañía o ayuda mutua. Si nosotros pensamos que Dios nos dio a nuestro esposo solamente para proveer compañía y ayuda mutua, que eso también tiene que ver con el matrimonio, es cierto, pero si ese fuese su plan número uno, solamente para proveer compañía y ayuda mutua, entonces Dios pudo haber creado dos Adanes o dos Evas. Si era simplemente para proveerte compañía y ayuda mutua. Podía haberlo hecho así o no. Si el asunto era compañía, para que no te sintieras solo, para que no te sintieras sola. Pero el Señor creó dos seres distintos.
Él conocía que se complementarían y que juntos estos reflejarían su gloria de un modo imposible de manifestarse por separado, porque son diferentes. De esa manera se complementarían y reflejarían su gloria de un modo imposible de manifestar estando por separados. Por eso creó hombre y mujer. Hace poco leía acerca de un hombre que hace muchísimos años se cambió de sexo. Y ustedes no han escuchado mucho esa palabra hoy. Fulano se cambió de sexo. Pero esa no es la palabra correcta que debemos usar. Más bien sería que cambió su apariencia, ya que biológicamente el género o el sexo de una persona no lo determina cómo él o cómo ella luzca o cómo él o ella se sienta en el día a día, sino su composición genética XX o XY. Así que no es correcto decir, bueno, fulano se cambió de sexo. No, su sexo sigue siendo el mismo, cambió solo su apariencia. A menos que pueda cambiar tu composición genética, que puede ser original XX o XY, y yo creo que nadie puede hacer eso. Así Dios nos diseñó. Y es nuestra composición genética lo que define lo que somos. Hace poco veía una noticia de uno de estos artistas famosos, no recuerdo el nombre ahora mismo. Entre uno de ellos estaba Angelina Jolie, que una de sus hijos ahora se sentía que era mujer, entonces ella le iba a permitir ser mujer porque así era como se sentía. Y era libre de elegir. Ya, pero hay un error. Y ahora el jovencito anda con gorrita de niña y vestimenta de niña. Lo que cambió fue su apariencia, pero ese sigue siendo niño. Lo que nos define no es la apariencia, sino nuestra composición genética. Hermanos, y aquí voy entrando a mi tema. Dios nos ha hecho a cada uno distintos, ¿cierto? El hombre, por un lado, entre las características observadas típicamente en el sexo masculino, encontramos varias características diseñadas por Dios diferentes a las que encontramos en la mujer. Por ejemplo, en el hombre encontramos el liderazgo, en el hombre encontramos la fuerza, en el hombre encontramos la confrontación, en el hombre encontramos la independencia, la racionalidad frente a la emocionalidad, la capacidad de ser proveedor y protector. Tú dirás, pastor, no me dio chance de anotar nada, tranquila, eso es lo que voy a desglosar ahora mismo. Y gran número de esas cualidades que Dios por diseño le dio al hombre simbolizan responsabilidades dadas por Dios, quien creó al hombre para reflejar, escuchen bien, aspectos de su creador. Ustedes se acuerdan que hace rato, yo sé que he dicho muchas cosas, pero hace rato yo les decía que el hombre y la mujer fueron diseñados para reflejar aspectos de su creador y de esa manera reflejar la gloria de Dios o manifestar la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? Porque una manifestación de la gloria de Dios es el despliegue de sus atributos. Así que el hombre y la mujer fueron diseñados para reflejar aspectos de su creador, para que de esa manera Dios, su gloria, fuese manifestada en ti como mujer y en mí como hombre. Por eso quiero hablar en primer lugar acerca del hombre. Y el próximo miércoles les hablaré de los aspectos de la mujer, cómo fue diseñada. Y eso te permitirá vivir a ti, hombre y mujer, de acuerdo al diseño de Dios. No tratando de imitar al otro género, sino viviendo de acuerdo al diseño divino. Porque si no vives de acuerdo al diseño divino, no será manifestada la gloria de Dios en tu vida. La única manera de que esto suceda es que tú y yo vivamos y andemos de acuerdo al diseño original de Dios. Amén. Pero antes quisiera decir algunas cosas. Y ya que me voy a dirigir a los hombres en esta noche, yo quiero decirles que el problema más grave que enfrenta nuestra sociedad es un problema de masculinidad. ¿Escucharon eso? Hay una crisis de liderazgo. Crisis. Rojo. Crisis. Hoy en día las mujeres quieren ser hombres y los hombres quieren ser mujeres.
Tenemos una gran crisis de masculinidad. Es más, me atrevo a decirlo como bien decía un siervo del Señor. Si miramos a nuestros hogares, la decadencia de nuestros hogares, el fracaso de nuestros hogares, el poco avance de nuestros hogares, se debe a nuestra falta de masculinidad. Pastor, pero mi esposa también tiene culpa y mis hijos. Sí, así es, tienen una cuota de culpa, pero siempre la mayor culpa y responsabilidad recae sobre el hombre. Así que los problemas de nuestros matrimonios, los mayores problemas de nuestras familias se deben a tu falta de masculinidad bíblica. Y eso no es nuevo. Empezó en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan cuando Dios declara el castigo a Adán y Eva? Y le dice Dios a Adán, por tu culpa, maldita será la tierra. Por tu culpa. Hermano, y esa palabra cuando lo lean, subrayen, ¿qué es esto? Por tu culpa. Pero Dios, ¿yo acaso estuve hablando con la serpiente? ¿Tú acaso me viste a mí cediendo ante la conversación con la serpiente? Fue ella. De hecho, se lo dijo de una manera u otra. Pero, ¿a quién Dios le había dado órdenes? ¿A quién Dios le había enviado a cuidar a esa mujer? A él. Y algunos piensan que en la conversación de Eva con la serpiente, Adán siempre estuvo allí y no hizo nada. ¿Y qué tenemos luego? Un gran caos. Maldita será la tierra por tu culpa. Los problemas de nuestra sociedad, los problemas en nuestra familia, y eso incluye la tuya y la mía. La raíz radica en problemas de masculinidad. Y yo te lo voy a mostrar con algunas estadísticas rápido. Estas algunas estadísticas de los niños que vienen de hogares sin padres. El 63% de suicidios de adolescentes vienen de hogares donde el padre no está. 63% de suicidios en adolescentes vienen de hogares donde el padre no está. 70% de adolescentes en instituciones del Estado, como orfanatos y todo lo demás, vienen de hogares donde el padre no está. 71% de embarazos en adolescentes vienen de hogares donde el padre no está. 71% de los que han abandonado la secundaria vienen de hogares donde el padre no está. 75% de niños en centros de abusos de químicos, o sea, adictos a las drogas, vienen de hogares donde el padre no está. Yo no sé tú, pero yo temblaría. Mira los porcentajes. 85% de adolescentes en prisión vienen de hogares donde el padre no está. 85% de niños con problemas de comportamiento vienen de hogares donde el padre no está. 90% de niños sin hogar y que se han ido de su casa vienen de hogares donde el niño no está. Donde el padre no está. Y miren esto, los niños de hogares sin padres tienen menos habilidad de retrasar la gratificación sexual, o sea, se exponen a la inmoralidad sexual temprana y tienen un pobre control de sus impulsos y de la cólera. Estos niños también tienen un sentido más débil de la conciencia y de lo bueno y de lo malo. Y estos son niños que pertenecen a hogares donde el padre no está. Hay un problema grave en nuestra sociedad. En tu familia y en la mía. Y repito, se debe a problemas de masculinidad. Hay una gran crisis de liderazgo. Los hombres no se están comportando como hombres. Yo no estoy hablando de machismo aquí. Estamos en contra totalmente de eso. Estamos hablando de lo que significa ser un hombre de acuerdo a la Biblia, viviendo de acuerdo al diseño de Dios. Esto no puede ser llamado líderes. Los que abandonaron estos hogares, no pueden ser. Y si no se arrepienten, se van a exponer al castigo y al juicio eterno de Dios. Y todas estas estadísticas dolorosas vienen de hogares donde el padre no está. Tenemos una gran crisis, tenemos un grave problema, y según el diseño de Dios, la mayor responsabilidad recae sobre ti como hombre.
Que mi esposa no está andando como conviene, problema de masculinidad. Que mis hijos no están andando como conviene, problemas de masculinidad. Que la sociedad no está andando como conviene, problemas de masculinidad. Por eso quiero dirigirme a los hombres. Y ahora que yo voy a desglosar cada característica de acuerdo al diseño de Dios en tu vida, yo quiero que cada uno de ustedes entienda que este es el diseño que Dios puso sobre ti y que no debes estar viviendo fuera de él o imitando otro diseño que no te corresponde. Así que cada una de estas cosas nos lleven a ser hombres de verdad. Amén. La primera característica que vemos en el hombre diseñado por Dios, por diseño, que reflejan aspectos de su creador, es, en primer lugar, el liderazgo. La Escritura establece desde el principio que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿cierto? Eso lo dice Génesis 1:26. La Biblia también nos revela el orden en que el hombre fue creado. ¿Quién fue creado primero? Es obvio, Adán. Eso lo vemos en el libro del Génesis. Dice la Escritura en Génesis 2, 15 al 17. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿A quién se le dio esa orden de cultivar y cuidar? Al hombre, ok. Y ordenó el Señor Dios al hombre de nuevo, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿A quién se le dio la prohibición? Al hombre. El mandato de cuidar, cultivar y proteger se le dio al hombre. Por eso es que cuando el huerto es puesto en peligro y se cede a las tentaciones de Satanás, quien es llamado a capítulo y quien es juzgado también es el hombre, porque la responsabilidad primaria se le dio a él. Adán recibió de Dios las instrucciones, la responsabilidad y la prohibición. Y más tarde es cuando Dios forma a Eva. Esto nos permite conocer que Dios capacitó al hombre para liderar la creación que él estableció bajo su cuidado. Si Dios le dio la creación a Adán para que la cultivara, para que la cuidara, es porque Dios le está dando un liderazgo a él. Solamente un líder podía tener esta responsabilidad, ¿cierto? Alguien sin liderazgo yo no le voy a dar eso. De hecho, esa es una manera de liderar. Cuida, protege y prevé que nada malo sucede. Eso es una responsabilidad que solo se le otorga a un líder y Dios se la dio a Adán. El hombre tuvo la responsabilidad de cuidar y labrar el huerto, y esto incluía una serie de obligaciones. Luego Dios creó a Eva y la trajo a Adán como ayuda idónea, tal como leímos en el pasaje de Génesis 2. Al asumir la condición del líder, Adán estaría reflejando una de las características principales de nuestro Padre Celestial. Acuérdense que nosotros vamos a ver, según el diseño de Dios, tanto en el género masculino como en el género femenino, aspectos de su creador que están allí para manifestar su gloria. ¿Entendemos? Así que si tenemos al hombre por diseño divino, capacitado para ser el líder, esto refleja un aspecto de su creador. Nuestro Dios es el líder por excelencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios dirige de forma providencial toda su creación. Dios controla toda su creación, cuida toda su creación. De hecho, Dios lidera a sus hijos. ¿Escuchaste eso? Dios es el líder de nuestra vida. Por eso es imposible que tú te digas ser cristiano y sigas viviendo para ti mismo. No, cuando tú te conviertes en Cristo por el poder del Espíritu Santo, Él es tu líder, Él es tu Señor y a Él sometes completamente tu vida. Miren cómo lo dice el salmista en el Salmo 32, verso 8. Esto lo está diciendo Dios y subrayé palabras claves. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Lo que está haciendo aquí el salmista es mostrarnos que Dios es quien lidera nuestra vida. ¿Ven eso? ¿Sabe qué? Yo te haré saber, porque yo soy tu líder. Yo soy quien te guía. Yo soy quien te protege. Estás bajo mi mandato. Yo te enseñaré. ¿Por qué? Porque yo soy tu líder. Estas son cosas que hace alguien, un líder. Y te enseñaré cualquier cosa. No, el camino en que debes andar. Yo soy quien te diré por dónde debes conducirte. Y yo te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Yo soy quien te daré consejo. Yo soy quien te va a instruir. Porque yo soy tu líder.
Así que Dios lidera a sus hijos. Nuestro Dios es el líder por excelencia. Hermanos, si el Padre no sostuviera y protegiera su creación de manera continua, esto colapsaría. Créeme. Nosotros podemos decir, y lo que pasa en el mundo, no, esto es una caricatura. Esto colapsaría si Dios deja su creación. ¡Boom! Se acabó. La razón por la que seguimos como seguimos, sostenidos como seguimos, es porque Él sigue liderando su creación. Que Dios nunca la abandone y nunca lo hará. Porque si no fuera un caos. Así que cuando observamos que el mundo formado por Dios sufre daño, debemos comprender que esto es producto de la caída del ser humano que afectó todo el cosmos. Dios nos hizo así por diseño. Cuando el hombre no vive de acuerdo a su diseño, esto se debe a Génesis 3, a la caída. Por eso constantemente, solamente con la ayuda del Espíritu es que el hombre puede volver a su diseño original. ¿Se acuerdan lo que hablaba el pastor Rubén de redención la semana pasada? Es allí donde Dios está obrando. Todo el caos que tenemos a nuestro alrededor es también resultado de la irresponsabilidad del hombre al ejercer su liderazgo. Y eso se ve en todos los aspectos. Y hemos sido permeados por esa idea. Los hombres ya no son líderes en sus hogares. Y cuando intentan serlo, lo hacen para destruir, lo hacen mal. Por eso se requiere del Evangelio. Solamente un hombre lleno del Espíritu puede volver a ese diseño original y trabajar en ello. Así que lo primero que vemos en el hombre por diseño divino es su liderazgo. Solamente el hombre, desde la creación, antes de que el pecado entrara al mundo, fue diseñado por Dios para ser líder. A Eva no se le dijo, Eva, tú vas a cuidar el huerto. A Eva no se le dijo, Eva, tú vas a cultivar el huerto, tú vas a trabajar en el huerto. No se le dijo a Eva. A Eva no se le dio ni siquiera la prohibición. De hecho, Eva tuvo que haber sabido de la prohibición por medio de Adán. Porque se le dio fue a Adán, no a Eva. Entonces a él, solamente al hombre, género masculino, se le ha dado la responsabilidad de ser líder. Incluso por diseño, por creación, él es líder. Y allí, cuando él lidera, refleja un aspecto de su creador, quien es líder. Quiere decir que cuando tú lideras de acuerdo al diseño divino, tú estás manifestando la gloria de Dios y Él es exaltado de esa manera. Cuando tú fallas en tu rol de liderazgo, eso no honra a Dios. Segunda característica o segundo diseño de cómo fue hecho el hombre por Dios es su fortaleza física. El hombre demuestra mayor fortaleza física que la mujer. Y eso es obvio. Obviamente ninguno están así. Pero es solamente una referencia. Yo pensaba en quién coloco. Su musculatura y su complexión evidencian esta realidad. Mira, yo veo un programa de fuerza un día a la semana. Y tú ves el mismo ejercicio, el mismo trabajo, se lo mandan a hacer a las mujeres, tanto a los hombres. Y cuando tú ves a los hombres, van, ¡boom! Pero cuando vean que llegan las mujeres. Yo no quiero decir que las mujeres no tienen fuerza, sino que no la manifiestan como el hombre, porque el hombre fue dotado más de eso. Así es sencillo. ¿Por qué? ¿Será porque Dios le plació, porque a él nada más se le vino a la mente darle más fuerza al hombre que a la mujer? No. Acuérdense que Dios le había dado la responsabilidad número 1 al hombre. ¿Cuál fue? De liderar. ¿Se acuerdan? Y cuidar la creación. Y liderar y cuidar la creación requiere de vigor físico. ¿O no? Él tenía que cultivar la tierra. Él tenía que protegerla. ¿Cómo podía hacer eso sin un vigor físico? Pregunto. O sea que aún esta fortaleza física que Dios dotó al hombre viene de parte del diseño de Dios que Dios le dio de ser líder. Si él no tiene este vigor, no puede liderar como corresponde. ¿Cómo va a labrar la tierra? ¿Cómo va a cuidar la creación? Por lo tanto, es lógico que Dios diseñara de esta manera al varón, a quien encargó la dirección y custodia del mundo. Repito, yo no estoy diciendo que las mujeres no tengan fuerza, pero por diseño divino, y esto biológicamente está comprobado, Dios lo hizo así, diferente a ella, y Él la manifiesta en gran manera debido al propósito original. Para Él ser líder, para Él cuidar, para Él proteger, debía tener mayor fortaleza
física. ¿Cómo el hombre ahora refleja ese aspecto del carácter de Dios en su vida? Acuérdense que cada uno de estos diseños reflejan un aspecto del carácter de su creador. Bueno, Génesis 17:1 expresa que Dios es poderoso. Dice, yo soy el Dios todopoderoso, dice la Biblia. Y en el Salmo 28:7 el salmista afirma, el Señor es mi fuerza. Aunque el ser humano no refleja todo el poder de Dios, es imposible. Al crear y designar al varón como líder, Dios lo hizo más fuerte que la mujer. Noten la palabra más. Dios lo hizo más fuerte. Así que mujeres que tienen ese deseo de ser el macho de la casa, yo quiero decirles que se tumben esa idea feminista, anticristiana y diabólica de sus mentes. Por diseño divino, ustedes no poseen mayor fuerza física que el hombre. Por lo tanto, tú no estás capacitada para hacer lo mismo trabajo que el hombre. Nosotros vivimos en una época donde el feminismo dice la mujer puede hacer lo mismo que el hombre. Y yo no dudo que puedas cargar algo. Pero cuando se te dificulta más que el hombre, te enciende una luz roja y te dice, te hice diferente, te hice diferente, te hice diferente. Y no lo puedes negar. Es así. Es totalmente. No podemos combatir por eso. Por eso una mujer que piensa que puede hacer exactamente la misma cosa que el hombre, oye, tú de verdad deberías volver a leer el libro de Génesis. Creo que tu ignorancia te va a pasar factura, pero según la Biblia no eres así. Y por una razón, como voy a probar el próximo miércoles, Dios diseñó a la mujer de una manera increíble y hermosa en la que ella también refleja aspectos de su creador. Para un propósito también. Hoy día se dice, no, los hombres menosprecian a las mujeres porque dicen que no podemos hacer lo que ellos hacen. Yo creo que más bien ellas mismas se menosprecian cuando no se sienten contentas con lo que son, intentan hacer lo que hace su contrincante. O sea, ellas piensan vencer al hombre haciendo lo que hace el hombre. ¿Y a fin de qué? ¿De ir en contra de tu propia naturaleza? ¿Para qué? ¿Cuál premio? ¿La gente? ¿El mundo? ¿Los aplausos? ¿Ese es todo tu premio? Lo que cuando muere se acabó y se esfuma. Esa es la realidad. De hecho, cuando nosotros leemos en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nosotros observamos que la mujer es considerada como un vaso, ¿qué? Más frágil. Más frágil. Y cuando el texto bíblico realiza esa afirmación, no alude a una manifestación de fragilidad de Dios. Acuérdense que la mujer refleja aspectos de Dios, sino otra idea, y yo lo voy a hablarle el próximo miércoles. De hecho, más tarde veremos, o el próximo miércoles veremos, cómo esta particularidad de la mujer la capacita para ser el más amoroso de los dos géneros. Le lanzo ese dato, hombres, y lo vamos a ver el próximo miércoles, y así fue que Dios lo hizo. Lo cual hace idónea a la mujer, según el diseño de Dios, para amamantar a sus hijos y criarlos. Se requiere eso para que ella viva de acuerdo al diseño. ¿Se están dando cuenta? Cada virtud de nosotros, según el aspecto, está hecho para vivir de acuerdo al diseño y el propósito que Dios nos creó. Nada está allí por casualidad. Lamentablemente el hombre caído ha usado su fuerza de manera destructiva después de la transgresión de Adán. Lamentablemente el hombre ha usado su fuerza para oprimir, para maltratar, pero Dios rechaza contundentemente eso. La fuerza del hombre fue hecha para otro propósito, no para ello. La tercera característica con la que Dios diseñó al hombre y que refleja aspectos de su creador es que el hombre es proveedor. Por otra parte, el Señor llamó al varón a ser el proveedor primario de su hogar. ¿Escucharon eso? Proveedor primario de su hogar. Pablo nos enseña que quien no provee para los suyos es peor a quién que un incrédulo. Un hombre responsable no solo es un buen abastecedor, sino que también disfruta de proveer para los suyos y para los demás, de igual manera que nuestro Padre. En el huerto del Edén volvamos al diseño de Dios. ¿A quién Dios le dijo, tú vas a cultivar la tierra, tú vas a sacar fruto de esto para proveer para otro? ¿Quién se lo dio? Se lo dio a Eva. ¿Alguien tiene un texto donde diga que a Eva se le mandó a proveer? ¿Lo pueden conseguir, por favor? Espero el texto. No existe. No existe. ¿Se dan cuenta de eso? Y algunas mujeres dicen, no, bueno, yo no puedo trabajar. ¿Quién dijo que no puede trabajar?
Yo voy a aclarar un poco eso el miércoles, porque creo que nos vamos siempre a los extremos. En primer lugar, claro que las mujeres pueden trabajar. La mujer de Proverbios 31 trabajaba. De hecho, es admirada por su trabajo. La pregunta es, ¿dónde y cómo debe trabajar? No es el qué, sino el cómo y cuándo. Además, la mujer dice, no, mi esposo no quiere que yo trabaje, quiere que me quede en la casa cuidando a los hijos y atendiendo el hogar. ¿Pero es que acaso eso no es un trabajo? Claro que es un trabajo. Pero cuando el hombre llega y dice, tú nada más te la pasas aquí en la casa, haciendo nada, ¿tú crees que esto no es un trabajo? Pues una cosa sí es un trabajo, para otra no. Lo que pasa es que como ese trabajo no es remunerado, no hay billete de por medio, no es considerado un trabajo. ¿De cuándo acá solo los trabajos son considerados lo que ganas bien? Hay un problema serio con eso. Puede ser que esa mujer lo que tenga es problema, pecado de avaricia. Y es lo que esté persiguiendo un trabajo fuera es por eso. No porque no ame su hogar, sino porque ama mucho el dinero. Y aunque diga que no, mira sus acciones y podrá llegar a una conclusión clara. Al hombre es quien se le dio la tarea de proveedor. Es a él, a cuidar de esa mujer. ¿Qué mujer no se sentiría orgullosa llamada de que su esposo la consienta y le provee lo que ella necesita? Lo que pasa es que cuando viene nuestra cultura y nos bombardea de ideas, y lo vemos en televisión y en películas, decimos, pero como que es correcto, mira, ya en la película sale, créeme decirte que no todo lo que sale en la película es correcto. Y hoy día es por eso que son otras los que están cuidando a tus hijos. Pregúntale a ustedes que han sido hijos, ¿quién los crió? ¿Su mamá? Una señora que no sabe ni dónde está ahorita. Y déjeme decirle, es muy común escuchar, y te lo hablo en mi propia experiencia, jovencitos que fueron expuestos a estos cuidados y terminaron abusados sexualmente. Y eso es culpa, ¿sabe de quién? De los padres. De la mamá, que se creía el hombre y salió a trabajar, mientras otros eran los que criaban tus hijos. Sus hijos pasan más tiempo con un extraño que con ustedes. Es increíble. Pero no solamente Dios le dio la tarea al hombre de proveer, sino que el hombre lo hace con alegría. El hombre le encanta, él se deleita en traer el sustento a su familia, en traer la comida a sus hijos. Eso es algo que al hombre lo anhela. En Hechos 14:17, Lucas escribe lo siguiente. Dice él en 14:17, y sin embargo Dios no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Cuando el hombre es proveedor, refleja ese aspecto del carácter de su creador. Cuando un hombre no provee, lo que lo hace tan pecaminoso es que no está reflejando el propósito por el cual fue diseñado. A veces decimos, bueno, tienes que proveer porque el que no provee es peor que un incrédulo. Aún peor, no está reflejando aspectos de tu creador. Y cuando los aspectos de tu creador se reflejan, es allí donde se manifiesta la gloria de tu creador. Es eso lo que hace tan grave ese pecado. Es por eso que la Biblia rechaza tanto la pereza y la responsabilidad. Y esta provisión podemos extenderla hacia lo espiritual, hacia lo sexual, hacia lo emocional. Eso es algo del hombre. A veces decimos, bueno, él me está proveyendo, me manda dinero. Ajá. Pero eso lo pudiera hacer el vecino si decide ayudarte. Dime algo que no pueda hacer otro que solamente pueda hacer él. Bueno, él me provee materialmente estando conmigo. Aparte de eso me provee sexualmente. Aparte de eso me provee espiritualmente. Él es el que me instruye y me guía en la palabra. Y aparte de eso me provee emocionalmente. Cuando me siento muy mal, es allí. Eso es un verdadero proveedor. De eso, Dios nos provee físicamente para el alimento. Y también Dios nos provee emocionalmente y espiritualmente. Como cantamos hace rato. Así que un hombre cuando provee y lo hace con alegría, refleja ese aspecto de su creador. Amén. Pero también Dios le ha dado otra característica al hombre, es protector. Todo buen líder será un buen protector. Dios le dio la tarea al hombre de cuidar el huerto y por supuesto de cuidar a aquella mujer que le dio. De hecho, en Efesios capítulo 5, Dios dice, ama a tu esposa como Cristo a la iglesia. Y Cristo ha sido el protector de nosotros. Tanto así que Él declaró, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi esposa. ¿Se ven eso? El hombre debe proteger a su esposa. El hombre debe cuidar de ella. Es más, ese mismo esposo debe cuidar de sus hijos.
Eso es lo que hace tan grave un esposo que ignora estas responsabilidades, que no está reflejando aspectos de su creador. Ese hombre no puede ser llamado líder, solo se está comportando como el peor de los impíos. Porque un impío no conoce estas cosas, pero el que las conoce y no las aplica, es como cuando Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno. Tú sabes que eso es correcto, tú sabes que eso debe ser así y no lo haces. Dice, le es pecado. O sea que no solamente dejar de hacer lo malo. La Biblia dice, incluso si tú sabes que eso es bueno y no lo haces, se te cuenta como pecado. Increíble, ¿no? Entonces el hombre debe ser protector. La fuerza física superior en el varón lo capacita para esa tarea. Recuerden que Dios le dio al varón más fuerza física. Eso lo prepararía para ser ¿qué? Protector. Si no tuviera esa capacidad, esa fuerza física, ¿cómo pudiera ser protector? Cuanto más protector sea un hombre, mejor reflejará la función de cuidador de nuestro Dios, quien es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, como dice la carta de Judas. Cuando protegemos a nuestras esposas, cuando protegemos a nuestros hijos, estamos reflejando ese aspecto de nuestro Creador. Y para protegerlos hay que estar con ellos y pasar tiempo con ellos. Saber de sus necesidades, saber cómo podemos ayudar y proteger. Y protegerlos en muchas maneras. Protegerlos del hambre, protegerlos nosotros de los daños y la cultura de este mundo, protegerlos del pecado, protegerlos de muchas cosas. Esta es nuestra labor de protectores. ¿Ustedes se acuerdan las estadísticas de hace rato? ¿Ustedes pueden ver a hombres que hayan cumplido ese rol? No, por eso el gran crisis que tenemos. Pero cuando tú ves un hombre que ha cumplido su rol de líder, de proveedor, de protector, eso es un hombre digno de admirar. Él de repente no lo hace perfectamente, pero él se está esforzando todos los días a hacer esto. Y de paso, él está capacitado para hacerlo. ¿Saben por qué? Porque así lo diseñó Dios. Así lo diseñó. Por otro lado, otra característica que Dios le dio al hombre fue la facultad de ser más racional y menos emocional. Y vamos a ver lo antónimo en la mujer y por qué. Esto no pone en menosprecio a la mujer, sino le otorga la dignidad que le corresponde. Y así vamos a ver cuánto nosotros los hombres necesitamos a las mujeres y cuánto las mujeres necesitan a los hombres. Por ejemplo, la observación de las conductas de ambos sexos ha revelado que el hombre es un ser más racional o calculador al tomar decisiones. Por su parte, la mujer suele ser más susceptible a dejarse persuadir por razones emotivas. A veces los hombres le dicen, es que tú te dejas llevar por tus emociones, pero es que así que Dios me diseñó. ¿Cómo pudiera yo ser racional? Entonces tú no quieres una mujer, tú quieres otro hombre. Es así. ¿Por qué cuando tomamos una decisión tú no piensas, no calculas, no haces este análisis, no haces lo otro? Pero es que tú lo que quieres es un hombre. Yo soy mujer y soy más emotiva. Solo pídeme que mis emociones sean controladas de una manera que glorifique a Dios. ¿Por qué? Porque aún esas emociones de la mujer luego de la caída fueron distorsionadas. Como la mente del hombre también. Por eso es que no somos tan buenos tomando decisiones a veces, y a veces las mujeres tampoco, y es por eso que ahí viene el complemento. Pero nosotros somos más racionales. Tú vas a comprar algo bueno, pero tú pensaste en esto y aquello y lo otro. No, mi amor. Yo es porque tengo el deseo de hacer eso. Ella pela malas emociones, tu mal entendimiento. Y así nos diseñó Dios para que juntos se complementaran y glorificaran a Dios en su accionar. No hay ningún pecado en que las mujeres sean más emocionales. ¿Estoy diciendo yo que al ser el hombre racional no tiene emociones? Claro que sí. Es como con la fuerza. Solo que él exhibe más la racionalidad y la mujer más las emociones. Pero el hombre también tiene emociones y la mujer también tiene muchas ideas, también utiliza su mente. De hecho, hay mujeres muy inteligentes. El varón ha sido acusado, decía el pastor Miguel Núñez, de poseer escasa empatía por su forma racional de juzgar los asuntos por encima de los sentimientos. Tú sí eres frío. No, solo que por diseño de Dios yo soy más racional. Es todo. La sabiduría de Dios y sus emociones no están divididas, funcionan al unísono al emitir un juicio. Porque si entonces el hombre
refleja aquí aspectos del carácter de Dios, tenemos que entender cómo esto se refleja en el nombre. Dios es la fuente de todo conocimiento, amén. Sin embargo, es un pensador y a la vez Dios es un amante sincero. ¿Escucharon eso? Dios es un pensador y a la vez es un amante sincero. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ese pensador santo fue capaz de destruir a Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Él ama a los seres humanos, pero la intensidad de ese amor concuerda con su sentido de lo correcto. En Dios el pensamiento racional es equilibrado por su santidad, su amor y su justicia. ¿Se dan cuenta del equilibrio? Por diseño divino, el varón fue mejor dotado que la mujer para tomar decisiones más racionales y menos emocionales. Por diseño divino. Por eso es más calculador y la mujer más emotiva. Pero ambos diseños son útiles. ¿Se dan cuenta? Por otro lado, el hombre fue capacitado para confrontar la maldad. Esa fue otra característica que por diseño divino Dios le otorgó al hombre. En su rol de líder, el varón enfrentará reiteradas situaciones en las que deberá confrontar lo mal hecho y desenmascarar el error y la mentira. ¿Fue esto lo que hizo Adán en el huerto? Por eso es que Dios le dijo, por tu culpa, maldita será la tierra. ¿Ahora lo van entendiendo? Falló en todo. Falló en todo. Gracias a Dios que donde falló el primer Adán, el segundo Adán cumplió todo y perfectamente. Y créanme, el confrontar la maldad requiere valor, determinación y firmeza. Y eso es algo que muchas veces no la tienen las mujeres. Y no porque sean malas, casi las diseñó Dios. Creo que hay mujeres, en las mujeres hay valor, creo que en las mujeres hay determinación y firmeza, pero no en la misma manera que como Dios dotó al hombre. Por tal razón, a lo largo de la historia, la mayoría de las posiciones policíacas, militares, judiciales, gubernamentales, fiscales y otras parecidas fueron ejercidas por hombres. Y fueron efectivas. Y si en algún momento hubieron fallas, recuerde que es un hombre caído. Pero fueron efectivas, dirigidas por hombres. Solo en los últimos años estos cargos comenzaron a ser ocupados por mujeres. Justamente, cuando los roles han comenzado a confundirse o a invertirse, justamente. Y te envío a echar una mirada al mundo, a ver si es mejor. Caos. Sencillamente porque no estamos funcionando de acuerdo al diseño divino, caos. Cada vez que tú ves a alguien que dice, ahora en adelante la mujer va a hacer esto o el hombre va a hacer algo que no le corresponde, de acuerdo al diseño de Dios, tú lo único que puedes pensar es, viene caos. Viene caos. Una vez me decía un pastor, mira, ¿sabe qué yo le temo a una mujer policía? Y él decía, ¿sabe por qué? Porque en primer lugar ese no es el rol que Dios le dio. Y la Biblia dice que luego de la caída ella iba a buscar usurpar la autoridad del hombre. Imagínate esa mujer que luego de la caída viene a usurpar al hombre con una HK en la mano o con una 9 milímetros. Uy, hay que preocuparse. Nosotros debemos ver el plano desde la naturaleza, desde la caída, la redención y la glorificación. Si no vemos el mundo de ese plano vamos a estar perdidos. Y la Biblia contiene numerosos ejemplos en los que Dios confronta al hombre y aún a Satanás. Por eso el hombre cuando hace esta responsabilidad de confrontar la maldad, refleja aspectos de su Dios. Por ejemplo, el primero de ellos se nos presenta en el jardín del Edén. Dios es quien reprende aquí al hombre y a la mujer. En nosotros tenemos en Job 38, es Dios quien reprende a Job. Y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia, le dijo Dios a Job. Como líder, el hombre fue llamado para ejercer esa función de confrontación de forma natural, tal como lo vimos, o como lo vemos, en la vida de Moisés y de los profetas, quienes eran hombres, y a quienes Dios delegó esa responsabilidad. No te vaya a pasar como Palomino Vergara, está allí hablando como el macho y llegó la mujer, mande señora, y es ella la que le da, confronta a todos. Eso es antibíblico. Totalmente. Eso no es que vaya un problema, mi amor, pero ve tú. Dile que no vuelvan a traer ese perro y dejarlo en la entrada y que vuelva a hacer esa cochina. Dale duro que tú.
¿Te acuerdas cómo me hablaste anoche? Háblale. No, ¿saben por qué? Porque por naturaleza es una capacidad que Dios le dio al hombre. Porque si el hombre es protector y líder, lo más lógico es que sea él quien tenga por naturaleza la facultad de confrontar la maldad. Era él quien tenía la responsabilidad de confrontar al mismo Satanás en forma de serpiente. Así que por su condición de criatura caída, debido a los acontecimientos narrados en Génesis 3, el hombre refleja de manera limitada este y cada uno de los atributos de Dios que hemos mencionado. La mujer, en cambio, ya no voy a adelantarme allí. La mujer, en cambio, es diferente. Pero por último, la última característica por diseño de Dios. El hombre tiene la capacidad de ser independiente. Por último, es eso. Hay una tendencia natural en el hombre de ser autónomo. Mientras que la mujer disfruta de sentirse cuidada, protegida y por tanto dependiente. Eso es algo de la mujer. Por más que muchas mujeres digan hoy, no, yo sola la mejor. Yo contra el mundo. Mira, hay algo en tu naturaleza que te enciende una luz roja que te dice, no es así. A ti te gusta sentirte cuidada. A ti te gusta sentirte protegida. De hecho, esas mujeres que dicen que prefieren vivir solas son aquellas que no se sintieron protegidas y cuidadas. O sea, que al mismo tiempo reflejan su naturaleza. Dios es el único ser completamente independiente, ¿cierto? Esto se evidencia en las palabras del apóstol Pablo en Romanos 11, 33 al 36. No lo tengo acá. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que compensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, al sea la gloria por los siglos. Amén. El sentido de independencia que Dios tiene, no lo tiene nadie más. Dios puede subsistir solo, no le hace falta nada ni nadie. Aún el hombre que por naturaleza es independiente necesita eso. Por eso es que vemos que Dios luego le concede ayuda idónea. Pero a diferencia de la mujer, el hombre tiene la capacidad de ser más independiente. La mujer siempre quiere sentirse protegida, cuidada. Siempre quiere estar en tu regazo. Yo no sé, a mí me gusta estar en el regazo de mi esposa también. Pero yo sé que ella más. Porque a ella le gusta sentirse más cuidada y protegida por diseño de Dios. En cambio Dios, a nosotros los hombres, nos hizo seres independientes. La mujer, en cambio, exhibe características distintas a los hombres, pero que de igual manera hallamos en el Señor. La mujer también refleja aspectos de su Señor. Entre esas se encuentran el amor, el servicio, el deseo de mantener la paz, la capacidad emotiva y el ser proveedora y protectora de las emociones. Ella es quien mantiene las conexiones interpersonales, la influencia y la compasión. Todas esas características se ven de manera principal en la mujer y cada una de ellas se pueden identificar con el carácter de Dios y lo veremos en la próxima clase. Así que el próximo miércoles yo quiero animarles a que veamos las características por diseño en la mujer y cómo esas características reflejan aspectos del carácter de Dios y cómo de esa manera manifiestan su gloria. Esto es el hombre según el diseño divino. Hermanos, sean hombres. Compórtense como hombres. Es más, y puede sonar fuerte, pero esa es la realidad. No seamos afeminados. Seamos hombres de verdad. Yo no estoy hablando de machismo, repito. A eso que yo acabo de enseñarles hoy. Por diseño divino, tú estás capacitado y obligado a vivir de acuerdo a ese diseño. Cuando no vives de acuerdo a ese diseño, caos. Caos, caos. La responsabilidad de tu hogar es del hombre. Nuestros problemas son de masculinidad y Dios nos ayude a vivir de acuerdo al diseño divino. Amén. Y de esa manera vamos a experimentar bendición y crecimiento. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.